En esta noche, si gustan acompañarme a Mateo 24, versículo 1, vamos a leer del Mateo 24, versículo 1 al 14. ¿Sí? Y aquí vemos, y yo le puse a mi plática antes del fin. ¿Sí? Y vamos a leer Mateo 24, versículo 1 al 14. ¿Listos? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Señales antes del fin. Ahí pongo un paréntesis. Nada nos vamos a llevar de este mundo. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Y sigue. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y puedes decir conmigo, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, digan conmigo, se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. ¿Sí? Y aquí podemos ver, a mí me encantan estos versículos porque vemos que todo mundo por esto, ya se va a acabar el mundo. Y lo venimos oyendo desde, yo me acuerdo que en el 2000 decían que ya se iba a acabar el mundo. Y luego adelante, y ya no saben. ¿Sí? Pero la realidad es esta. ¿Sí? Y vemos todo esto que está aconteciendo a nuestros alrededores. Vemos en otros continentes, en otros países, que en este país ha habido ciertas cosas, ha habido ciertas terremotos, ciertas cosas. Y ¿saben qué? La Biblia nos dice son principios de dolores. ¿Sí? Son principios de dolores. Pero yo quiero tocar en esta noche y quiero que vayamos en el versículo 4 y versículo 5. Vamos a iniciar ahí. Y dice, respondiendo Jesús, que a lo que le estaban preguntando sus discípulos, les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ahí es donde quiero tocar mi primer punto en esta noche. ¿Qué es? Te quiero decir, ten cuidado que no te engañen. ¿Sí? Ahorita durante la pandemia podemos ver que ha crecido muchísimo la información, no tan solamente vamos a llamarle de la palabra, sino de muchas otras cosas. Se ha ampliado increíblemente, se ha potencializado. Hemos creído aquí en México, hemos crecido en México en las redes sociales muchísimo más en este tiempo.
¿sí? Y muchos se han estado introduciendo en esto de redes sociales, y una muestra es esto, lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿sí? Porque a nosotros antes de la pandemia no lo hacíamos, pero ahorita ya llevamos alrededor de 1 año y medio donde la pandemia nos impulsó a llevar estas cosas. Ahora, desde antes ya veíamos que había en diferentes plataformas, ya había ciertas cosas, ya había predicaciones, ya había gente que decía, y la realidad es esta. Y yo quiero empezar con esto para que no me malentiendan. Todo eso es bueno, dependiendo el uso que nosotros le demos. Ahora, yo hoy en día veo un peligro, y es que la gente, en vez de leer su Biblia, en vez de congregarse en su congregación, escuchan de todos lados, ¿sí? Escuchan a sus alrededores. Vemos que ha habido gente que se ha hecho popular por ciertos videoclips o por ciertos reels o por ciertas cosas donde la gente los escuchan, y la verdad es que yo les hago una pregunta, ¿sí? Y es igual conmigo, ¿sí? ¿Realmente conocemos sus vidas para decir, es que yo quiero eso? ¿Sí? Por eso les digo, todo esto no es malo, pero ha habido comezón de oír, ¿sí? Y muchas veces yo veo esto, que se oyen cosas o se creen cosas que la realidad es que ni siquiera saben de lo que se están hablando, sino nada más porque alguien lo comentó o alguien lo dijo, y ya hacemos un concepto o lo creemos que debe de ser así, ¿sí? Y yo he encontrado en esta parte, le voy a llamar esto charlatanería, ¿sí? Porque muchos ahora dicen de Cristo, pero la realidad es que en sus vidas no lo viven, ¿sí? No sabes que en este tiempo cómo han llegado personas, y es que vienen y quieren compartir en la congregación, quieren hacer cosas y quieren esto y quieren hacer de muchas cosas, ¿sí? Pero lo que quieren es compartir, ¿sí? Y veo sus vidas y la verdad es que ni siquiera viven lo que están hablando, ¿sí? Quieren hablar de cosas acerca del matrimonio y su matrimonio está deshecho. Sus hijos no quieren caminar con Cristo. Y yo te pregunto, ¿no es nada más de palabras, sino que es nuestras vidas? ¿Sí? Porque nada más de palabra no nos sirve. Realmente hay gente que no es tan buena exponiendo, pero la realidad es que sus vidas son un ejemplo para nuestras vidas. Y muchas veces los desechamos porque es que no son buenos oradores, por decirlo así, ¿sí? No tienen muy buena locución. Pero, no, ya los desechamos. La realidad es, ¿pero qué es? Tengamos cuidado. Y yo te quiero decir, ten cuidado que no te engañen, ¿sí? Ten cuidado de lo que ves, ten cuidado de lo que escuchas, de lo que lees, ¿sí? Y eso es para todos, desde un joven, desde un adulto. ¿Qué es? Tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que leemos. Hoy en día vemos series de esto y de otro, películas, y sacan de esto y del otro, y muchas veces ni siquiera es una realidad, pero la gente lo cree, ¿sí? O sea, sacan libros de muchos, y les voy a decir algo, ¿sí? Muchas veces lo hacen porque económicamente es una forma de vender, ¿sí? Pero fíjense aquí, dice en el versículo 4 y 5, respondiendo les dijo Jesús, mira que nadie os engañe, ¿sí? Porque vendrán muchos, escuchen bien, muchos, no uno, no dos, no tres, muchos,
su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí. A muchos engañarán. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestras vidas queremos que nuestras vidas sean agradables a nuestro Padre. ¿Sí? No tan solamente tener conocimiento, sino que nosotros podamos vivir nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. ¿Tú quieres respuestas? No necesitas estos videos, Busca la palabra de Dios. ¿Sí? Busca congregarte. Esto es una parte, pero no es suficiente, amado. ¿Sí? Tú puedes escuchar, pero nos falta en el día a día, nos falta el relacionarnos, nos falta el tener una fricción con alguien para también poder hacer en nosotros lo que dice la palabra, en el día a día nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la realidad es esa. Sí. Ahora, Mateo 16:24 dice esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese ¿a qué? A sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de ¿quién? De él, de Cristo, la hallará. ¿Sí? Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y escúchenme algo. Tú y yo necesitamos negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Negar a nuestras, el pararme un domingo en la mañana. Es más fácil verlo por la tele. Es más fácil poner la pantalla y acostadito desde mi cama poder escuchar. ¿Sí? Tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle a él. ¿Sí? Porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué? La perderá. No hay otra forma, amado. ¿Sí? Tú y yo tenemos que perder nuestra vida. ¿Para qué? Ahora, no perderlo por nomás, sino por causa de él. ¿Sí? ¿Qué? Para que nosotros lo hallemos. ¿Sí? Tú y yo necesitamos morir a nosotros mismos. ¿Sí? Cada uno de nosotros necesitamos morir a nuestros propios deseos y caminar como dice la palabra, caminar conforme a su palabra. Y por eso es importante que cada uno de nosotros leamos de la palabra de Dios, comamos de la palabra de Dios día a día para saber cómo conducirnos, para que la palabra de Dios haga en nosotros y confronte nuestras vidas para que nuestras vidas sean cambiadas, sean transformadas conforme a Él. No conforme a tus deseos, no conforme a mis deseos, porque los deseos de la carne muchas veces van en contra de lo que dice Dios para nosotros, para ti. Sí. Dile, apúntate tú mismo y di, tengo que negarme a mí mismo. ¿Sí? Tengo que negarme a mí mismo. ¿Sí? Versículo 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto lo estamos viendo. Y todo esto será el principio de dolores. ¿Sí? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes
por causa de su nombre. Quiero decirte esto. El que tú vivas conforme a la palabra de Dios, sí, no es popular. No vas a tener tantos seguidores, tantos likes. ¿Sí? Porque va en contra de los deseos de la carne. ¿Sí? Pero, ¿sí? Y aquí la Biblia dice, entonces os entregarán a tribulación, ¿sí? Os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes. Y escúchame algo. Esto no se oye tan agradable, pero ¿a quién queremos agradar? ¿Al mundo o a nuestro Padre? Hazte esa pregunta tú en esta noche. ¿A quién quieres agradar con tu vida? ¿Al mundo o a Dios? Y hazte un autoexamen rápido y di, a ver, ¿cómo va mi vida? ¿Realmente mi vida se dirige a las cosas de Dios? ¿Muero a mí mismo? ¿O nada más pienso en mí? Porque la Biblia nos lleva a lo contrario, ¿eh? No a pensar en uno mismo. Sí. Nos lleva a pensar en nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. ¿Sí? ¿Qué dice? Que si te dan una cacheta, pongan la otra. No es tan cómodo. ¿Sí? En el tráfico, si alguien te pita, ¿cómo reaccionas? Que en el súper alguien se te metió en la fila. Y ahorita con la pandemia y todo, son unos filonones a su distancia y todo es más tardado y esto. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Cómo piensas? ¿Piensas tú en ganar a otros a Cristo con tu vida? ¿O nada más piensas en ti? ¿Piensas en tu vida decir, ¿sabes qué, Dios? Lo que más deseo es conocerte a ti. ¿O piensas lo que más quiero es sentirme bien? Sí. Lo que les decía, las redes sociales nos mienten a veces, ¿eh? Sí. Porque la realidad, la gente ya hace diferentes cosas, diferentes poses para que se vea más bonito, más bonita, y esto y el otro, y ciertas cosas, luces, y te engañan a la vista. Porque no es lo real. Muchas veces nos hacen parecer o nos aparentan como, ay, el matrimonio, wow, realmente en la intimidad. Cada uno lo sabe. Realmente nuestros hijos son los más críticos, los que pueden ser más críticos con nuestras vidas. Tú sabes como padre cómo están tus hijos. Sí. Hay veces que las redes sociales pintan y la familia toda junta y a los 2 días ya se andan divorciando y dices, ¿cómo estuvo esto? Pero si subiste una foto que está toda tu familia. Ah, pero eso nomás fue así. O fue de hace unos meses. Sí. Porque no sabemos. Sí. ¿Yo qué te digo? No te turbes en tu corazón. Sí. No te turbes por lo que está pasando a los alrededores. ¿Cuándo se acabará el mundo? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo el otro? No os turbéis. ¿Sí? Número 1, ten cuidado de lo que escuchas. ¿Sí? Ten cuidado de que no te engañen. Y les estaba diciendo Jesús a sus discípulos, ¡hey! Tengan cuidado, que nadie los engañe. Yo te digo, que nadie te engañe. Conoce la palabra de Dios para que tú sepas qué es lo que dice la palabra de Dios. No nada más de oídas y ni siquiera sabes si realmente existe en la palabra de Dios. Sí. Número 2, no te turbes en tu corazón, sino confía en Dios. Créele a Él lo que dice su palabra.
y que guíen tus pasos su palabra. Sí. Ahora, Mateo 22, 36. Y esto a mí en una cierta parte, me anima. En una cierta parte me reta. ¿Y por qué digo cierta parte? Porque la verdad eso también me ayuda y vamos a llamarle, me da una fricción en el hecho de que no todos vamos a llegar, sino el que persevera hasta el fin. Porque la realidad esa es la meta de mi vida, verle a Él. Sí. Y en Mateo 22:36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice, y el segundo es semejante. Fíjense qué nivel lo pone. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y ahí ya empiezan los problemas, ¿verdad? Porque necesito amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Y aquí es donde en los últimos versículos dice, regresamos ahí a Mateo 24, y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cada día vemos más maldad. ¿Sí? No dejes que tu corazón se enfríe. No dejes que tu vida se enfríe. No permitas que el mundo llene tu corazón. Sí, porque la realidad es que la palabra de Dios tiene que llenar nuestras vidas para que nuestro caminar se alumbre. La palabra de Dios dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Negarme a mí mismo. No lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Y fíjense, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. ¿Sí? Y será predicado el evangelio del reino de Dios en todo el mundo. ¿Te digo algo? No dejes de compartir la palabra de Dios a otros. Eso me sirve a mí en mi vida como un termómetro. ¿Sí? Para ver, ¿por qué? Porque la realidad es que a mí eso me anima, a mí eso me impulsa a ver a que otros son transformados, que son cambiados de su camino y traspasados a la luz. ¿Sí? Hazte esta pregunta tú, ¿realmente estás tú presto para compartir la palabra de Dios a otros? ¿Sí? ¿Con la gente que te rodea? ¿Realmente tú compartes de la palabra de Dios a otros? ¿Sí? ¿Qué es? No se engañen. No dejes que el amor de Dios mengue en tu vida, se enfríe.
¿sí? Sino que Dios sea en ti todo. ¿Sí? Yo puse esto. No permitas que tu amor por Cristo se apague. No permitas que las cosas de este mundo lo ahoguen. Y no dejes que otros te hagan tropezar en la fe. Sí, ten cuidado. Lo repito. No permitas que tu amor por Cristo se apague. No permitas que las cosas de este mundo lo ahoguen. Y no dejes que otros te hagan tropezar en la fe. Amado, tú y yo somos responsables, ¿sí?, de permitir las cosas que lleguen a nuestras vidas. Porque a cada uno nos corresponde avivar el fuego de Dios en nuestras vidas, ¿sí?, detener las cosas que quieren ahogar en mi vida la semilla, la palabra de Dios, ¿sí?, y tener cuidado con quienes yo me junto, con quienes convivo. Yo necesito tener cuidado, ¿sí? Necesito que tener cuidado. ¿Qué es lo que escucho? ¿Sí? Y amados, les digo algo. No oigan por todos lados a ver qué, nada más porque dicen que hablan la palabra de Dios. Si tú no eres de esta congregación y tú lo ves, yo te digo, ¿sabes qué? Busca a tus pastores. Busca en tu congregación, llénate de la palabra de Dios y busca servir en tu iglesia con todo tu corazón y niégate a ti mismo. Porque eso es a cada uno de nosotros nos ha llamado, ¿sí?, a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí?, y al igual a nuestro prójimo. Y yo quiero terminar con esto. ¿Sí? Ten cuidado que no te engañen. Habrán muchos que tropezarán. Y está hablando de la mayoría, del 50% en adelante. ¿Sí? Habrá muchos. Ten cuidado. Y eso es de cada uno, responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Yo qué te digo? Conoce la palabra de Dios. Busca tener una relación personal con tu Padre, con el Padre. Y niégate a ti mismo. Y que tu vida, ¿sí?, busca en tu vida hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Les mando un fuerte abrazo y de verdad nos vemos el domingo. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Que tengan un bonito día. Bye.